Buenos días, hermanos. Good morning. Buscamos en nuestras Biblias en el libro de Santiago. Let's go to James chapter 2. Santiago, capítulo 2. James chapter 2. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. We're going to read from verse 1 to verse 6. Dice: Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? Oremos. Let's pray. Señor, te ruego que esta mañana que vamos a ser expuestos una vez más a la predicación de tu palabra, que así como hemos sido convencidos de este pecado que acabamos de leer, de la acepción de personas, hoy también veamos en el cumplimiento de la ley el amor al prójimo. ¿Cómo podemos evitar seguir discriminando entre nosotros? Pero esa es una obra de gracia que tú haces en nuestras vidas. Que tu amor sea derramado en nuestros corazones para que nosotros podamos amar al prójimo sin acepción. Danos oídos atentos, protégenos del error. Pero muestra, Señor, el pecado de nuestras vidas, lo que debemos cambiar. Y que no hagamos esta distinción para decir quién es mi prójimo y quién no. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento. May you sit down? Los versículos del 1 al 6 nos han descrito el pecado de la acepción de personas. So verses 1 through 6 have taught us what it is to not treat with equality all men. ¿Qué es hacer acepción de personas? What does it mean to not treat everyone the same? Declaramos que no es aquella relación o vínculo estrecho que uno puede tener con otros hermanos en la fe. It is not that to do something regarding the brothers in the faith. Nosotros no podemos tener este vínculo con todas las personas de la misma manera. We cannot have the same bond with everyone at church. Tampoco es hacer acepción de personas el respeto que uno debe mostrar a ciertas personas por la autoridad que les ha sido dada por Dios. It is not partiality to treat others with a certain respect because of the authority that God has given them. El pecado de acepción de personas o favoritismo, parcialidad o discriminación. The sin of partiality, favoritism. Es lo que Jacobo nos ha descrito aquí. It's what James has described us here. Es el trato desigual o preferencial a una persona sobre otra
por razones superficiales. It is the unequal treatment or favoritism done to a person because of superficial things, No por razones que tengan que ver con la piedad. not because of things that have to do with piety. Entonces, acepción de personas, hacer un trato desigual o preferencial de una persona sobre otra por razones superficiales, no vinculadas con la piedad y el carácter de un hijo de Dios. So again, this sin of partiality is done when you treat others not equally because of superficial things. Esta acepción está vinculada con la caracterización de lo que es la verdadera religión. And this partiality is linked to what true religion is. La verdadera religión también incluye no hacer acepción de personas. True religion also includes not being partial. Pero esta situación tenía que ser tratada por aparte. But this situation had to be treated in a separate way. Imaginemos lo que estaba pasando el día que esta carta se leía. So imagine what happened the day this letter was read. Está la congregación reunida, The congregation was meeting together. está la persona leyendo la carta de Santiago diciendo: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. So the one reading the letter to the congregation was reading this: religion that is pure and undefiled before God the Father is this, to visit orphans and widows in their affliction and to keep oneself unstained from the world. Y la persona podía estar diciendo: yo estoy cumpliendo esto, yo cumplo la ley, yo visito a los atribulados y me estoy guardando sin mancha. And people might have been saying, I do this, I visit orphans, I visit the widows. En apariencia, por sus obras, In an apparent way, by their deeds, otros podían pensar de él: others might think of that person, ese es un creyente. he's a true believer. Y él mismo podía pensar: yo estoy bien delante de Dios. And he might even say, I'm well before God. Pero estaba ignorando algo que estaba sucediendo en sus propias narices. But he was ignoring something that was happening right in front of their eyes. Porque si en vuestra congregación, nos dice el versículo 2 del capítulo 2, porque si en vuestra congregación, Verse 2 says, if someone comes into your assembly. esta palabra congregación, sinagoga, que vimos que se puede traducir, This word assembly or synagogue, as we saw, it was the word. ¿qué estaba pasando? Si entraba un rico y entraba un pobre, cada uno de ellos iba a recibir un trato diferente. What had happened is when a rich man entered or a poor man entered, both of them received a different treatment. En el lugar menos pensado, donde se supone que el amor de Cristo era tal para que cada uno se tratara de la misma manera, era donde se estaba dando este pecado de la acepción. In the place where you less expected this to happen, the sin of partiality was happening. Qué contradicción, los que profesaban fe en Cristo estaban juzgando por algo tan superficial como el vestido y el dinero. What a contradiction! The people that have been saved, they were judging others because of the way they dressed. Y por eso nosotros vimos que hay tres contradicciones That's why we saw that there are three contradictions here con este pecado de la acepción. with this sin of partiality. Vimos que entonces es contrario a la fe que profesa uno. We saw that it was contrary to the faith one professes. Si Cristo, el Señor de gloria, If Christ, the Lord of glory, descendió y tomó forma de siervo, descended and took the form of a servant, nació de forma humilde en un pesebre, he was born in a manger, vivió en Nazaret, he lived in Nazareth, donde nadie esperaba que saliera algo bueno, where no one expected something good to come out. sanó a todo tipo de enfermos, He healed all types of sick people. predicó tanto a ricos como a pobres, He preached to the rich and to the poor, a fariseos y publicanos, Pharisees and publicans, que lavó personalmente los pies de sus discípulos. who personally washed the feet of his disciples. Usted que profesa fe en ese Señor de gloria You that profess faith into that man of glory y hace acepción de personas, and commit the sin of partiality,
está siendo contrario a la fe que profesa. You are doing something contrary to the faith you profess. Es contrario a la fe que uno profesa, es contrario al ejemplo que hemos recibido también de parte de Dios. It is also a contradiction from the example that we have received from God. Él le dice, pero no es que Dios ha escogido a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe. He says that He has chosen the poor of this world to be rich in faith Y herederos del reino. and heirs of the kingdom. Esta elección es para salvación, This election is to salvation. que es ser rico en fe y heredero del reino, sino ser partícipe de las bendiciones espirituales en What- Cristo. What is it to be rich in faith and heirs of the kingdom if it is not to be saved? Pero aclaramos, esta elección no es por ser pobre económicamente, But we talked that this election was not because you were poor, sino que Dios se ha placido en escoger de todo tipo de personas para que sean ricos en fe. but God was pleased in electing people of all types, Porque esta promesa es para los que aman a Dios. because this promise is to those who love God. El reino es para los que le aman. The kingdom is for those who love Him. Estos son pobres en los cuales el amor de Dios ha sido derramado. The poor, in which the love of God was spilled over, De manera que ellos pueden amar a Dios a pesar de su pobreza. so that they can love God even though they're poor. Y esto tenía que ellos llevarlo a considerar porque muchos de ellos justamente estaban siendo empobrecidos por haber sido exiliados. And these believers had to consider this because they have been exiled. Es como cuando Pablo le dice a los corintios, pero miren ustedes mismos el llamado de Dios entre ustedes. It's like when Paul tells the Corinthians, look at the calling that God has done on you. ¿No son ustedes los sabios según la carne? You're not you don't have wisdom because of your flesh. ¿No son poderosos? You're not powerful. ¿No son nobles? You're not noble. Sino que lo necio del mundo escogió Dios But the foolish of the world was chosen by God para avergonzar a los sabios. to shame the wise. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. The weak of the world was chosen by God to shame the Y powerful. lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. And the vile was chosen by God, Y lo que no era and what was not, para deshacer lo que es. to undo what was. Eso somos nosotros en nuestra condición natural. This is what we are in our natural condition. De nada tenemos de qué jactarnos o estar orgullosos delante de Dios, We don't have anything to boast before God excepto en Cristo. except in Christ. El que se gloríe, gloríese en el Señor. If you glory, glory in Christ. Si Dios no ha hecho excepción, If God has not made this, had partiality, ¿por qué lo hacemos nosotros? why do we do it? Por eso llegamos a la tercera gran inconsistencia de este pecado, And we get to the third big inconsistency. of porque this sin, porque es contrario al amor al prójimo. because it is contrary to the love for the neighbor. Versículo 7. Verse 7. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Recordemos qué nos ha llevado a este punto. So let's remember what has taken us to this point. Un rico y un pobre han entrado a la congregación. A rich man and a poor man have come into the congregation. No es mucho debate sobre la condición espiritual de ellos. There has been a great debate about their spiritual condition. No sabemos si el rico era creyente. We don't know if the rich man was a believer Tampoco sabemos si el pobre era creyente. or if the poor man was a believer. El punto tenía que ver con nosotros. The point was O tiene que ver con nosotros. had to be was with us, our hearts.
Y es lo que él quería que ellos vieran. Esto no es sobre quienes entran, es sobre cómo ustedes tratan a esos que entran. This is what James was saying. This doesn't have to do with people that come in. It has to do with you and how you treat them. Porque esta práctica de entrar con un anillo o de usar un anillo This practice of using rings era muy común. was very common. Y cuantos más anillos, And the more rings you had, más rico y poderoso usted era. more rich you were. Era una forma de decirlo a los demás. It was a way of saying this to everyone else. Era tan común It was so common que un padre de la iglesia llamado Clemente de Alejandría, that a patriarch of the church, Clement of Alexandria, estamos hablando en el segundo siglo, the 2nd century, él tuvo que advertir a los creyentes que no cayeran en esa misma práctica. he had to warn the believers of his church not to fall into this sin of partiality. Les tuvo que decir, usen a lo sumo un anillo. He told the congregation, use just one ring. Conociendo el corazón humano, ya podemos imaginar la rivalidad que fácilmente podía crear ese uso de anillos. Knowing the human heart, we could expect what the situation was by using only one ring. No, yo sé que yo soy más rico que él, yo tengo que ponerme más. I know that I'm richer than he is, I have to wear more rings. Usen uno, nada más, y distínganse de esa práctica mundana. Just use one and distinguish yourselves from that mundane practice. Esta carta tiene palabras duras contra los que tienen riquezas, This letter has harsh words for those who have riches. pero esta carta no está diciendo que las riquezas en sí sean un pecado. But this letter is not saying that having riches is not a sin. La Biblia nos enseña claramente que uno puede ser rico o pobre, merecidamente o inmerecidamente. The Bible tells us that you can be rich or poor if you deservingly or not. Nosotros leemos de personas que eran ricas con justicia, que se lo habían ganado. We know of people that were rich because they had worked for that. Job fue un hombre que fue buen administrador. Job was a good administrator. Abraham también fue un buen administrador de lo que él tenía. Abraham too. Ellos son descritos como hombres de piedad. They are described as men of piety. Pero nosotros leemos que tenían tanto ganado que en el caso de Abraham tuvo problemas con su primo, porque ya no alcanzaba la tierra para tanto. We read of Abraham that he had so many animals that he got into problems with his family members because there was no more land for them. Pero eran ganancias lícitas. But those were good acquired things by them. En ese sentido podemos decir que eran ricos justamente. In this sense, we can say that they were rich justly. Y hay también quienes merecen ser pobres. There are those that deserve to be poor. El libro de Proverbios nos dice que consideremos a las hormigas cómo trabajan. The book of Proverbs tells us that we should consider the ants, how they work. Y de inmediato dirige sus palabras para el que es perezoso. And immediately turns his words to the one that doesn't work. Proverbios 6, del 9 al 11, nos dice: Proverbs 6, from 9 to 11. Perezoso, ¿hasta cuándo vas a dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante, y tu pobreza como hombre armado. ¿Qué está diciendo acá? No trabaje, sea perezoso, y si usted cae en la pobreza, no debería por qué sorprenderse. So what is it saying here? That if you're a sluggard and poverty comes into your life, just don't criticize. Lo mismo tenemos en la parábola de Lucas 15, que se suele llamar del hijo pródigo. We have the same thing in Luke 15 about the parable of the two sons. ¿Qué sucede ahí? What happens there? El hijo menor gasta todo lo que tiene. El estilo de vida de él lo llevó a la ruina y a la pobreza. The younger son spends all he had, and that brings him ruin. Desperdició la herencia. He wasted his inheritance. Merecidamente
quedó sumido en la pobreza. Deservingly, he was poor. De la misma manera, hay personas que nosotros vemos en el testimonio de las Escrituras que inmerecidamente son ricos o son pobres. And we also see in Scripture that there are many people that are poor and they didn't deserve that. Zaqueo, el hombre pequeño que quería ver a Dios y que se trepó por el árbol sicomoro, Zacchaeus, the small man, todo el mundo sabía que él era un pecador everyone knew that he was a sinner. y que el dinero que él tenía lo ganó a costa de los demás, cobrando más de lo debido. And that the money he made, it was gathered doing unrighteous things. Y una vez el Evangelio transformó su vida, él dijo, yo tengo que honrar a los que le debo. And once the gospel transformed his life, he said, I must give back to the poor. Porque él reconoció que sus riquezas eran injustas. Because he acknowledged that his riches were unrighteous. Job también, Job así como tuvo riqueza al inicio del libro, Job also, as well as he had riches at the beginning of the book, nosotros entendemos que Dios permitió la prueba en su vida God permitted the trials in his life, y él perdió todo. and he lost everything. Desde nuestra óptica, Job no fue que buscó la pobreza. From our perspective, it wasn't Job that seek to be poor. Fue algo que inmerecido. It was something that he didn't deserve. Aunque al final del libro nosotros entendemos por qué Dios lo permitió. But at the end of the book, we understand why God permitted it. Entonces que no perdamos la perspectiva, no debemos justificar esta distinción por esta situación que se daba. So let us not lose perspective. We should not make or commit the sin of partiality. Dios nos dice, amen a su prójimo. God tells us, love your neighbor. ¿Qué pasa cuando no amamos a nuestro prójimo? What happens when we don't love our neighbor? Es lo que estudiaremos también esta mañana. That's what we will study today, this morning. Versículo 8. Verse 8. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la ley real. Love your neighbor as yourself. That is the royal law. ¿Queremos cumplir la ley? Do we want to fulfill the law? Hay que amar al prójimo. We have to love our neighbor. Lamentablemente, Sadly, nuevamente, el relativismo de nuestros días ha destruido la interpretación de una frase que debería ser tan clara como el agua. the relativism of our age has destroyed something that is so clear in Scripture. Veamos lo que no está diciendo este mandamiento. Let's look at what this commandment is not saying. No está diciendo, ame a su prójimo según usted se ama a sí mismo. It is not saying love your neighbor as you think you love yourself. Tenemos desviaciones de tal manera que es el pensamiento dominante en nuestros días que para amar al prójimo, primero uno tiene que amarse a sí mismo. It's the fact of our age that if we want to love our neighbor, we first must love ourselves. Es que si usted no se ama, usted no puede amar a los demás. The thing is that if you don't love yourself, you cannot love anyone else. Que su falta de autoestima hace que usted no pueda amar a los demás. It's your lack of self-esteem that makes you not be able to love everybody else. Falta de autoestima, falta de amor propio. Lack of self-esteem, lack of self-love. Podemos traducirlo por egoísmo. We can translate it into selfishness. Porque lo que queremos es centrar la atención hacia nosotros. Because we want to center the attention on ourselves. Mírenlo, un pobrecito, no se quiere. Look, well, he doesn't love himself. No estoy minimizando el problema y las situaciones emocionales y espirituales que algunas personas pueden atravesar. I'm not minimizing the things that one person can be feeling in his life. Pero lo que el mundo y la psicología define como la falta de amor propio, But what the world means about loving others no es lo que la Biblia define que sea nuestro principal problema. and loving ourselves is not what the Bible teaches is our biggest problem.
tiene otro nombre, se llama pecado. It is called something else. It is called sin. Y el problema no es que nos amemos poco, And the problem is that we don't love each other enough, ourselves. sino que nos amamos demasiado. The thing is that we love ourselves too much. Este cómo implica que la segunda parte de la frase se está asumiendo como verdadera. This "as yourself" is defining the first part of the phrase. Está diciendo, amen a su prójimo como ustedes ya se aman. It is saying, love your neighbor as you already love yourself. Un ejemplo que suelo utilizar para ilustrar este uso del cómo An example I usually use es el siguiente. Si usted le dice a alguien, vieras, es que esa persona come como un periquito. if you Como un tell pollito. someone, this person eats like a bird, ¿Qué es lo que debería entender la otra persona? what should the other person interpret? ¿Que come mucho o que come poquito? That he eats a lot or that he eats too little? Come poquito, That he eats too little. porque come como ese periquito. Because he eats like a bird. Es como si yo dijera, bien, Ronnie come como un caballo. It's like if I would say, Ronnie eats like a horse. Hermanos, ¿qué es lo que estoy tratando de dar a entender con eso? What am I trying to say when I say that? Según la perspectiva del mundo, According to the perspective of the world, la otra persona debería preguntarse, ¿y ese caballo come mucho o come poco? should one person think to himself, does that horse eat too much or too little? ¿Por qué? Porque están poniendo en entredicho la segunda parte de la frase, que es la que se asume como verdadera. Because they're questioning the second part of the phrase that is assumed to be true. En última instancia, si esto no es suficiente prueba para hacernos ver de que el problema no es que nosotros no nos amemos, In the last instance, if this does not suit or convince you that this is what this verse means, y usted aún sigue pensando, es que tengo que amarme para poder amar a otros, and if you continue thinking that you should love yourself first if you want to love others, el punto del mandamiento no es y te amarás a ti mismo, the point of the commandment is not to love yourself, es amar al prójimo. it's to love the neighbor. Si gastamos nuestro tiempo atendiendo solo nuestras necesidades y solamente nuestros placeres, ¿cuándo tendremos tiempo para amar al prójimo? If we waste our lives just thinking on what we need and spending it thinking and wanting things for ourselves, when are we going to love others? Es un engaño pensar de esa manera. It is a deceit to think that way. Nuestra codicia no tiene límites Our covetousness has no limits, y podemos pasar toda nuestra vida and we may spend all our lives y nunca la habremos saciado. and not stopping with our covetousness, Y nunca habremos tenido el tiempo para amar a nuestro semejante. and we would have no time to love our neighbors. Entonces, ¿qué es? So what is it? Vamos un momento a Efesios capítulo 5, versículo 29. Let's go to Ephesians chapter 5, verse 29. Efesios 5, 29. Ephesians 5:29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. For no one ever hated his own flesh, but nourishes it and cherishes it, just as Christ does the church. Lo vemos de nuevo. Nadie aborrece su propia carne, We see it again. No one despises his own flesh, sino que la cuida como Cristo cuida a la iglesia. but he cares for it just as Christ does the church. Entonces, vemos de nuevo el cómo. We see again the as.
¿Dudamos nosotros de que Cristo cuida a la iglesia? Are we doubting that Christ takes care of his church? Porque eso es lo que tendríamos que preguntarnos. Because that's what we would be doing if we treated this passage the same way we did with James. No. Versículo 25. Verse 25. Maridos, amad a vuestras mujeres. Y eso va para los varones. ¿Cómo? Como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Nos queda duda de que Cristo cuida y sustenta la iglesia? Do we doubt that Christ takes care of his church? Nadie aborrece su propia carne. No one hates his own flesh. Cada uno de nosotros vela para que tengamos que vestir, Every one of us works to have something to dress, algo que comer, something to eat, y también vemos por nuestras necesidades espirituales. and we see for our spiritual needs. Si algo aflige nuestra alma, If someone afflicts our souls, buscamos consuelo en oración y en la palabra. we go to God in prayer and to Scripture. Entonces, de la misma manera, debemos amar a nuestro So prójimo. the same way we must love our neighbor. Con la misma diligencia que nosotros vemos que haya comida y que haya vestido, So with the same diligence we go to find dressing and food for ourselves, con esa misma diligencia yo voy a procurar que mi prójimo tenga que comer y tenga que vestir. with that same diligence I will go and see if my neighbor has dress and food. Y que de la misma manera, si él está en aflicción, And in the same way if he is in affliction, yo lo voy a dirigir a esa fe en nuestro Señor de gloria, I will take him to that faith in our Lord, que ha vencido al mundo. that faith that has overcome the world. Vemos el punto en Santiago. We see that point in James. Él no está diciendo que dejen de tratar al rico como lo están tratando. He's not telling them to stop treating the rich man as they were treating him. No, a pesar de la tiranía y de la opresión de estos hombres, No, besides the tyranny and oppression of these kind of people, Santiago no les está diciendo dejen de tratar a los ricos bien. James is not telling them to stop treating well the rich man. Nosotros leemos al final del versículo 6, ¿no son ellos los que los arrastran a los tribunales? We read at the end of verse 6, are not the rich the ones who oppress you and the ones who drag you into court? En cierto sentido, hacían bien en tratar al que los trataba mal. In a good way, they treated well those who oppressed them, Un tratar bien, no buscando sacar provecho del rico, treating well, not implying that they were trying to get an advantage from the rich, sino que a pesar de este trato que ellos sufrían, esta opresión, but treating them well besides the oppression. tenían que tratarlo bien. They had to treat them well. El pecado está en la distinción. The sin is in the distinction they made. Al rico sí, pero al pobre no. The rich they treated well, but not the poor. No es muy distinto a la actitud con la cual el intérprete de la ley le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? There's not the different attitude with the scribe that asked the Lord, which is who is my neighbor? Esta distinción, esta parcialidad, este favoritismo, This partiality, this favoritism, es decir, este pobre no es mi prójimo. is saying this poor man is not my neighbor. Cristo ilustra el error de la pregunta que le hizo este intérprete Christ illustrates the answer to the question of this scribe y nos devuelve la pregunta. and returns the question. No es si ese pobre es su prójimo, It is not if that poor man is your neighbor. es usted un prójimo para ellos. It is if you are a neighbor to them. Y por extensión, And by extension, ama usted a todos los que le rodean Do you- de la manera que el buen samaritano lo hizo. do you love all the rest of mankind as the Good Samaritan did? La respuesta a esa pregunta la trataremos la otra semana. The answer to that question, we will have it next week. Pero por ahora, But for now, teniendo la descripción de la religión, having
describe the true religion. Estos huérfanos, These orphans, estas viudas, these widows, estos pobres. these poor people. ¿Quién es mi prójimo? Who is my neighbor? Toda aquella persona a la cual yo puedo atender su necesidad. Everyone who needs my help. Pero ¿qué pasa entonces cuando nosotros no cumplimos esta ley real? But what happens when we don't fulfill this royal law? En primer lugar, no amar al prójimo es blasfemar la fe. First of all, not loving your neighbor is to blaspheme the faith. Es blasfemar a quien nos ha llamado. It is to blaspheme the one who has called us. En segundo lugar, no amar al prójimo es maltratarlo. Secondly, not loving your neighbor is to mistreat him. Y en tercer lugar, no amar al prójimo es quedar convicto de la ley. And third, not loving your neighbor is to transgress the law. Versículo 7. Verse 7. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Are they not the ones who blaspheme the honorable name by which you were called? Nosotros no podemos separar la segunda parte de la ley, We cannot separate the second part of the law, es decir, amar al prójimo, to love your neighbor, sin que incumplamos la primera, without transgressing the first one. amar a Dios. Love God. Y cuando nosotros no amamos al prójimo, And when we do not love our neighbor, cuando estamos cometiendo este pecado de la acepción, when we are committing this sin of partiality, estamos comportándonos como estos que blasfeman la fe. we are behaving as these ones that blaspheme the faith. Ronnie, blasfemar, Ronnie, you say blaspheming, pero aquí dice que son ellos, no soy yo el quien estoy blasfemando. but it says here that it was them who blasphemed, not me. Sí, son ellos, pero usted se está comportando como aquellos que lo blasfeman. Yes, it was them, but you are behaving as those who blasphemed. Cuando estamos oprimiendo al pobre, When you're oppressing the poor, al prójimo, the neighbor, de quien Dios nos ha dado claras instrucciones de cómo debemos tratarlo, that those who God has given us great and clear directions on how to treat them, nos estamos poniendo del lado de los blasfemos. we're putting ourselves on the side of those who blaspheme His name. Es importante aclarar qué es blasfemar entonces. It is important to clear something up. What is to blaspheme? La primera idea que siempre viene a nuestra mente es proferir palabras contra Dios, maldiciones contra Dios. The first thing that comes to mind is to say things to God. La palabra como tal significa una calumnia, un insulto, The word means to it's an insult, no siempre contra Dios. not always against God. Colosenses, uno lee que estamos blasfemando contra el hermano. In Colossians we read that we're blaspheming against the brother, Quiere decir que estamos calumniando a ese hermano. that we're telling lies about the brother. Pero sí, cuando es con relación a Dios, But when it is related to God, no solamente es lo que yo digo con mi lengua, it's not only what I say with my tongue, aunque ciertamente es un pecado que está vinculado con lo que decimos, but it's a sin obviously tied to what we say, pero refleja lo que ya hay en nuestros corazones. but reflects what it is already in our hearts. Cuando los fariseos blasfemaron contra el Espíritu Santo, When the Pharisees blasphemed against the Holy Spirit, Cristo les dijo, Christ told them, pero entonces, ¿cómo puede estar una casa dividida contra sí misma? but how can a house be divided against itself? ¿Por qué? Porque estaban atribuyendo al diablo lo que era de Dios. Why? Because they were attributing to the devil what was of God. Vemos que no fue que ellos maldijeran a Dios, It wasn't that they cursed God, pero no le dieron la gloria a Dios por lo que había sucedido. but they did give Him glory for what was happening. Y blasfemaron. They blasphemed. Estos hombres están blasfemando These men here are blaspheming que el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. the name that was by which they were called.
O como también podemos leer en otras versiones, buen nombre por el cual habéis sido llamado o habéis sido llamados. Or how it says here, by the name by which you were called. ¿Y cuál es este buen nombre? What is this honorable name? Recordemos la definición de fe que nos ha dado el versículo 1. Remember the declaration of faith that verse 1 told us about. Esta fe tiene nombre y persona definidos. This faith has a name and a person defined. Nuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. The faith in our Lord Jesus Christ, the Lord of glory. Jesús, el Hijo de Dios, Jesus, the Son of God, la segunda persona de la Trinidad. the second person of the Trinity. Cada vez que hacemos acepción de personas, Every time we commit the sin of partiality, nos comportamos como estos blasfemos, we're behaving as these blasphemers, como estos impíos these people que niegan la obra de Dios, that deny the work of Christ, y además estamos dando ocasión and we're giving an occasion para que otros también blasfemen. for others to blaspheme also. ¿Son estos creyentes Are these people believers? los que dicen que son seguidores de Jesús, Those who say that are followers of Christ, que han sido cambiados por el Evangelio that have been changed by the gospel, y por nuestra conducta? and by our behavior, Personas están negando la obra de Dios. people are denying the work of God. En segundo lugar, In second place, no amar al prójimo es maltratarlo. not loving your neighbor is to mistreat him. Versículo 3. Verse 3. Y miráis con agrado el que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar. Y le decís al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado. And if you pay attention to the one who wears the fine clothing and say, you sit here in a good place, while you say to the poor man, you stand over there or sit down at my feet. Esto que estamos leyendo es un doble insulto para el pobre. This is a double insult to the poor. En ese tiempo los asientos eran limitados, At that time, sitting was limited. eran pocos. There were few. Por eso nosotros leemos que los fariseos amaban esos primeros lugares porque es que eran reducidos. That's why we read of the Pharisees loving to sit on those places. Pero no solamente usted no estaba cediendo el campo al pobre, But not only were you not giving your sitting place to the poor, es que además no le estaba ni dejando que se sentara en ese estrado. you were not even letting him to sit in that place, Es decir, en ese banquito en el cual yo podía apoyar mis pies. in that little thing where you put your feet, your footstool, the footstool. Él podía sentarse ahí para que no se sentara directamente en el suelo. He could sit down in that footstool, and not sit on the floor. Pero ¿qué le estaba diciendo? Siéntese a la par de ahí. But he was telling him, sit on the side of that. Ni siquiera ese estrado, ese escabel, yo le estaba prestando. Not even that footstool were these people giving to the poor for them to sit down. Cristo es claro. El que no es conmigo, desparrama. Christ is very clear. If someone is not with him, they Against. what? Against. They're against him. O amamos al prójimo o no lo amamos. Either we love our neighbor or we don't. No solamente que, no, es que yo no le estoy haciendo ni bien ni mal. It is not that I'm not doing good or evil to the poor. Es tratarlo como se espera de aquel que ha sido cambiado por el Evangelio. It's to treat him according to what the gospel has done to that person. El mandamiento es activo. The commandment is active. No es de lo que yo no hago, es lo que yo hago. It is not what I don't do, it's what I do. Amarás a tu prójimo. You will love your neighbor. Si usted no ama a su prójimo, usted lo odia. If you don't love your neighbor, you hate him. En tercer lugar, And thirdly, no amar al prójimo es quedar convictos de la ley. not loving your neighbor is to be convicted by the law. Al final del versículo 8 leemos, bien hacéis. At the end of verse 8, it says, you are doing well.
Pero si hacéis, versículo 9, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Verse 9, but if you show partiality, you are committing sin and are convicted by the law as transgressors. Para este punto, o a esta altura del sermón, At this time in the sermon, ya nosotros debemos estar convencidos de que si no fuera por la gracia de Dios, we must be convinced that if it was not by the grace of God, este texto ya ha denunciado lo suficiente para condenarnos. this text has already denounced enough for us to be convicted Blasfemia, of blasphemy, acepción de personas, of the sin of partiality, no amar al prójimo. of not loving our neighbor. Solo uno de ellos basta para condenarnos. Just one of them is enough for us to be condemned. Pero el autor nos dirige aquí al amor al prójimo. But the author leads us here to love for neighbor. Es que no amar al prójimo, ya solamente eso es pecado. Not loving your neighbor, just that is a sin. Y como dice Primera de Juan, el pecado es transgresión de la ley. And as 1 John says, to sin is to transgress the law. Porque en el momento que dejamos de amar, Because at the moment we stop loving, en el momento que hacemos acepción, or the time we commit partiality, ya no cumplimos la ley real we're not fulfilling the royal law. y hemos sido convictos. We have been convicted. Este bien hacéis This phrase, you are doing well, nos recuerda que si nosotros en realidad sí estamos cumpliendo este mandamiento, reminds us that if we are fulfilling this commandment, nosotros sí podemos tener esa confianza de que en el día final we can have that assurance that at the last day, el Padre nos dirá: bien, buen siervo y fiel, the Father will tell us, good, my faithful servant, entra en el gozo de tu Señor. come into the joy of your Lord. Hermanos, esto no es algo deseable. Brethren, this is not something that is desirable. Es que si el Evangelio ha cambiado mi vida, si ha cambiado su vida, The thing is that if the gospel has transformed my life, your life, eso debe reflejarse. this must be reflected. Solo a modo de ejemplo, leamos Hechos capítulo 2, versículos 44 al 47. Just as an example, let's read Acts chapter 2, verses 44 through 47. Hechos 2, 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Llega la predicación de la palabra y que leemos: todos tenían las cosas en común. So the preaching of the word comes, and then all of them had everything in common. Que este sea el testimonio de nuestra congregación. May this be the testimony of our congregation. Un pasaje más para concluir es el momento de la aplicación. One more text to go to the applications. Efesios capítulo 2. Ephesians chapter 2. Voy a leer del versículo 11 al versículo 22. Starting in verse 11 to verse 22. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo,
alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Cristo ha derribado toda barrera. Christ has tore down every barrier. Primeramente, no hay pretexto para no mostrar amor entre nosotros. First of all, there must be no excuses to not to treat everyone the same. Cualquier enemistad que haya habido entre nosotros, Every thing that has come between us no se compara con la enemistad que había de Dios hacia nosotros. does not compare with what separated us from God. Pero en Cristo tenemos paz para con Dios. But in Christ we have peace with God. Y también por la obra de Cristo podemos tener paz entre And nosotros. also by His work we can have peace amongst ourselves. ¿Por qué? Porque Él nos ha comprado, nos ha redimido para sí. Because He has bought us by His blood, by Him, for Him. Nos ha librado del pecado. He has delivered us from sin. Si una persona está en Cristo, no importa cuál fue su pasado. If a person is in Christ, the past doesn't matter. ¿Fue ladrón? Was he a thief? ¿Avaro? Was he Codicioso. covetous? ¿Borracho? ¿Orgulloso? Prideful? ¿Pobre? ¿Rico? Poor? Rich? ¿Blasfemo? ¿Adúltero? ¿Idólatra? Blasphemer? An adulterous person? ¿Homosexual? A homosexual? Eso fueron. That is what they were. Pero ahora en Cristo han sido lavados, santificados y justificados. But now in Christ they have been saved, sanctified, and justified. Y en el nombre del Señor Jesús podemos decir, hermano. And in the name of Jesus Christ we can say, brother. No debe haber ninguna sorpresa que entre los hijos de la fe haya este amor. This must not be a surprise that there's this love amongst these people. Que el amor sea la nota dominante entre nosotros. That love be predominant among us. No obstante, Jesús también nos aclara cuál es el verdadero y completo sentido de este mandamiento. But Jesus Christ tells us what is the full expression of this commandment. Porque qué mérito hay en amar a los que nos aman. What merit it is to love those who love us. Qué mérito, qué recompensa hay en eso. What will you get for loving the ones who love you? Mateo 5, 43 y 44. Matthew 5, verses 43 and 44. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. El punto es este. This is the point. Habrá ateos, homosexuales, adúlteros, ladrones. There will be atheists, homosexuals, adulterous people, Blasfemos, blasphemers, que no amarán a Dios that will not love God, y que por el contrario nos odiarán a nosotros. and that will hate us, Y quisieran que el nombre de Cristo fuera borrado de la historia. that will want the
name of Christ to be taken away from the world. Y Cristo nos dice, But Christ tells us, amadlos. love them. Sé que el tema es noticia cada día. I know that this theme is in the news every day. Cada día hay una noticia sobre buscando que el movimiento homosexual sea visto con normalidad. I know that every day we see about this gay movement to be accepted throughout the world. Que quieren cansarnos con el tema, They want to tire us with this matter. que cedamos en la verdad bíblica That we yield to the truth of the Bible. y que nos resignemos para que nos quedemos callados That we resignate and for us to be our mouths be shut. para aceptar como digno y amoroso lo que la Biblia llama que es pecado. So that we accept as worthy and loving that which the Bible calls a sin. Pero no cederemos en afirmar que todo pecador, sin importar su orientación sexual, But we will not yield to the fact that every man, every sinner, despite whatever sin they have, será condenado aparte de la fe en Jesucristo. will be condemned apart from faith in Jesus Christ. Pero a la vez, hermanos, ¿qué estamos haciendo con esas personas que nos rodean? But at the same time, what are we doing with those people that surround us? ¿No voy a ayudar a alguien que está en necesidad porque es una lesbiana? Am I not going to help someone that is in need because she's a lesbian? ¿O porque es una feminista que aborrece la religión porque oprime a la mujer? Or because she's a feminist that hates the religion because oppresses women? ¿O así piensa ella que oprime a la mujer? Or that's what she thinks, that religion oppresses women? ¿O es humanista que nos trata de personas domesticadas y sin entendimiento? Or that humanist that treats us as people without understanding? No importa si es homosexual, si es ateo o ese ladrón, no nos da las gracias. It doesn't matter if that atheist, that homosexual, that drunkard doesn't give thanks to us. Si no reconoce la obra de Dios en nosotros. But if he recognizes the work of God in us, Es un alma. this is a weapon. Y antes que poder predicarles, And before we can preach to them, será precisamente este amor sin acepción el que pueda abrir puertas para que en ocasiones nos it escuchen. will be this love without partiality that can open the doors for the preaching. Es un alma. It is a soul. ¿Cuántos pensamos que son almas que están siendo condenadas al infierno? How many of us think that it is a soul these are souls that are being condemned to hell? Si eso no nos está moviendo a compasión If that is not moving us to compassion por nuestros enemigos. for our enemies, Yo tengo dos preguntas. I have two questions. ¿Cree usted que el castigo que la Biblia dice es real? Do you believe that the punishment that the Bible talks about is real? Porque si usted no cree que el castigo es real, Because if you don't think that this punishment is real, podría entender que no haya esta preocupación. I would understand if you don't have this worry in you. Porque lo peor que les podría pasar es que dejen de existir. Because the worst thing that could happen is for them to cease existing. Pero sabemos que no es así. But we know that this is not what happens. Mientras llega el día del juicio de Dios, While the last day, the judgment of God comes, debemos predicar el mensaje que tiene el poder para salvar almas, we must preach the message that has the power to transform lives, junto con obras consistentes de esa fe que predicamos. along with doing deeds that are consistent with that faith we profess. Porque si usted dice que no puede amar cierto tipo de personas, Because if you say you cannot love certain types of people, la segunda pregunta es, the second question to you is, ¿conoce la gracia de Dios? do you know the grace of God? ¿La ha experimentado? Have you experienced it? ¿Ha entendido usted cuál era su situación o cuál es su situación si no está en Cristo? Have you understood what was your condition apart from Christ? Y que si Dios hiciera acepción de personas, That if God was partial, nadie, ni usted, sería heredero del reino. no one, not even you, could be an heir of His kingdom. Que en esto consiste su gracia y su favor inmerecido. That in this consists His grace and His
unmerited favor. que rescata a pecadores que no merecen, That He rescues sinners that do not deserve que no merecen su amor, His love para que puedan amar a otros. so that they can love others. Dejemos de poner excusas sin peso, Let's stop making excuses razones superficiales and giving superficial reasons para juzgar a quién debo amar y a quién no debo amar. to judge who am I supposed to love and who am I not supposed to love. Como la ley de Dios nos define qué es amar. Just let's do it as the law defines what we should do. Hermanos, no habrá ciudadanos de segunda clase en el cielo. There will be no second-class citizens in heaven. ¿Por qué? Porque la gloria de Cristo aplasta todo eso. Why? Because the glory of Christ crushes all of that. Él ha destruido cualquier pared que pueda crear división. He has destroyed every wall that could bring separation. Él ha creado, o Él ha redimido una iglesia para sí. He has redeemed one church for Himself. Si decimos amar a Dios, If we say we love God, si en verdad su amor ha sido derramado en nuestros corazones, if truly His love has been given to us, amemos al prójimo, let's love our neighbor. amemos sin acepción de personas. Let's love them without partiality. Oremos. Let's pray. Padre, ¿cuántos de nosotros estamos convictos por la ley? Muéstranos nuestra condición, de cuántos de nosotros tenemos que desesperadamente acudir a ti por perdón, porque no amamos al prójimo como a nosotros mismos. Que aparte de la fe en Jesucristo, esta ley nos está condenando. Pero si profesamos esta fe, pedimos el auxilio de tu Espíritu para que todas esas personas que pones en nuestro camino podamos amarlas sin distinción alguna. Tal como nuestro Señor Jesucristo hizo cuando estuvo en la tierra. Oh Padre, que apreciemos la gracia de que la que hemos sido partícipes y somos hijos tuyos, de que llamaste a la escoria de este mundo, a los pobres, a lo que no era, justamente para avergonzar los criterios con los cuales este mundo juzga, y que en Cristo hay justificación, hay santidad, hay redención de pecados. Lo pedimos esta mañana en el nombre del Señor Jesús, el Señor de gloria. Amén.